iniciamos una perspectiva un poco distinta, la que nos da el tiempo y desde luego de momento, aunque aparezca algún palabrejo por ahí como Oppidum y algunos otros más que aparecerán, nos vamos a alejar un poco de la lengua y nos vamos a ir más hacia la historia. Y en ese sentido me gustaría destacar dos cosas como premisa. Una es que iba a decir, yo no soy un historiador, pero no debería decir eso porque sí lo soy. Pero también tengo que decir que soy un arqueólogo, y un historiador y un arqueólogo son lo mismo. Pues probablemente la respuesta no fuera siempre la misma. Yo digo sí, pero tendré que demostrarlo. ¿Y por qué digo eso? Porque evidentemente cuando hablamos de romanización, ese tipo de fenómenos se abordan desde dos perspectivas, a veces diferentes cuando deberían de ser absolutamente complementarias. ¿Qué quiero decir con ello? Que todos tenemos la imagen de que nos han transmitido desde nuestra más tierna infancia, de que la historia es una sucesión de gente que aparece y desaparece, y que realmente no se sabe muy bien qué ocurre con aquellos que habían antes de lo que aparece como nuevo. Y cuando hablamos de romanización es que Roma llega, conquista la península y toda la península se convierte en una parte del Imperio Romano. Tan simple, tan directo, tan plano, ni mucho menos. Evidentemente, eso es la simplificación que a través de los textos escritos de época se nos ha transmitido, y parte de la historiografía antigua se ha ocupado de reforzar, ocupándose fundamentalmente de instituciones, de temas administrativos y políticos, de temas culturales, pero lógicamente eso está ocultando una realidad mucho más compleja, mucho más rica, que de esa manera la simplificamos. Y esto que estoy diciendo es una crítica, pues probablemente no lo es en un primer momento, puesto que el conocimiento muchas veces parte de una necesidad de simplificar cuál es el objeto de nuestro conocimiento para poder enfocarlo. Ahora, una vez que lo hemos enfocado, normalmente aparecen demasiados ángulos que no están dentro de la foto de una manera nítida, como ocurre con este proceso que vamos a ver aquí. Por lo tanto, se puede decir que falta en esa aproximación que se hace desde las fuentes escritas, normalmente en latín y normalmente a través de historiadores, geógrafos, políticos de época romana, ya sean de origen romano, ya sean incluso de origen hispano, pero que nos están transmitiendo la imagen del poder, la imagen de aquel Estado, imperio, que se está asentando en buena parte del mundo conocido y creando una imagen homogénea, única. Y dentro de ella está todo lo demás. En ese sentido, hablar de romanización, si nos olvidamos a quién se romaniza y cómo se romaniza, estamos perdiendo una parte fundamental de la perspectiva de qué es romanización. De hecho, si yo les digo a ustedes cuándo se produce la romanización, probablemente se pueda decir en el momento en que los ejércitos romanos acorralan a los ejércitos de Cartago en Cádiz en el 206 y terminan por expulsarlos y vencerlos, ya podemos hablar de romanización. Ojalá fuera tan fácil. Es decir, aquí se encuentra una realidad histórica, una realidad cultural muy compleja, muy diferente de lo que transmiten esa fuente de una especie de idea única de lo que es lo hispano frente a lo latino. Evidentemente lo hispano es una simplificación, y debajo de esa simplificación vamos a encontrar toda una variedad de pueblos, de tradiciones, de culturas, de formas políticas, de lenguas, que si no conocemos realmente es complicado entender el proceso de romanización. Por eso, una de las cuestiones básicas que yo voy a hacer hoy, y aunque le quite tiempo a lo que en teoría es el tema de mi intervención, me parece necesario para que empecemos a percibir que
la romanización es el final de un proceso. Algo que se ve siempre desde esas fuentes que son latinas y por tanto al servicio del poder, como una imagen naturalmente que ensalza el triunfo de una determinada posición y que lo hace siempre transmitiendo los valores de esa civilización, pero está ocultando otros valores, otras formas de vivir, otras formas de entender las relaciones sociales y las relaciones incluso económicas. Así que desde esa perspectiva les anuncio que yo no me voy a centrar tanto en textos escritos de época latina y de cómo transmiten ese proceso de romanización, sino que me voy a dedicar al menos la mitad de la charla a hablar un poquito de cuál era la situación previa a esa romanización y cómo se produce el proceso de romanización, que como les decía antes, comienza probablemente con la conquista de Cádiz por parte de los ejércitos romanos, expulsando definitivamente a los cartagineses, pero que en modo alguno finaliza en una fecha concreta para los distintos territorios, para los distintos espacios. De manera que la romanización es un proceso desigual, es un proceso que de alguna manera hay que montar desde abajo arriba y no desde arriba abajo. Me explico. La imagen que tenemos es como si llegara una nueva civilización y hiciera tabla rasa con el pasado y comenzara una nueva época. Eso es el resultado final de un proceso que a veces puede durar cientos de años. Yo me atrevería ya a adelantar que, por ejemplo, de la zona de donde yo procedo y donde de alguna manera he tomado como ejemplo para hablar de este proceso, no se puede hablar de romanización en un sentido amplio, es decir, la presencia de todo lo que caracteriza, en este caso, a una palabra que tiene sus problemas, civilización, pero que, digamos, todos entendemos como tal, es decir, una lengua, unas costumbres, una cultura, unas instituciones, una organización política y una organización social. Realmente eso, por ejemplo, de donde yo vengo, no se puede hablar como mínimo hasta el siglo I después de Cristo. Recuerden que la llegada de los ejércitos romanos a Cádiz es en el 206. Tenemos de por medio 250 años de proceso romanizador. Y claro, si eso lo borramos de un plumazo, probablemente estamos haciendo un favor a la complejidad histórica, simplificándola en exceso de tal manera que nos parece siempre como una sucesión de etapas que siguen unas a otras, como si efectivamente la base social de esa romanización no fuera lo previo, es decir, el mundo ibérico. Y la otra diferencia sería si ese proceso es igual, y ya me voy a circunscribir a lo que dice la propia comunicación, a la bética. Sabemos, y se nos ha dicho repetidamente, que la bética, por cuestiones geoestratégicas y por cuestiones de historia, es, dentro de la península ibérica, probablemente la región más avanzada. ¿Por qué? Porque desde el principio de lo que llamamos la protohistoria, es decir, el final de la prehistoria y el mundo que va a llevarnos a lo largo del primer milenio antes de Cristo hasta la presencia de Roma, aquí se van sucediendo la presencia, y resalto la idea de presencia, no la sustitución, de pueblos mediterráneos, e incluso cada día estamos viendo también que conexiones atlánticas que van imponiendo una serie de huellas, pero que son huellas no de imposición militar o de imposición cultural, sino sencillamente de asimilación por parte de unas comunidades que están aquí y que se relacionan con esta gente que viene y que le van aportando cosas que asumen, pero asumen desde la perspectiva local. Desde esa perspectiva hay que decir que efectivamente la Bética es una zona de la península ibérica acostumbrada a relacionarse con otros pueblos mediterráneos, algunos de ellos evidentemente con niveles civilizatorios superiores a los que aquí había. Y si nos ponemos a hablar de los comienzos del primer milenio, pues a todo el mundo le vendrá rápidamente a la memoria los fenicios, ¿no? Los fenicios llegan aquí
Sí. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Dónde? Es decir, tendemos a esa simplificación que yo decía antes de sustituciones de etiquetas. Luego vienen los griegos, o a la vez vienen los griegos, o los griegos no vienen. Y hablamos de Cartago, que son los que últimamente pues están en disputa con los propios romanos por cuestiones geopolíticas que nada tienen que ver muchas veces con el propio territorio del que estamos hablando, que también naturalmente tienen su importancia. Pero lo que a nosotros nos debería preocupar, y esa es un poco la intención que yo tengo hoy de trasladarles a ustedes, es que en la romanización hay dos elementos. Uno, el indígena, con toda su historia y todos sus problemas, y otro, el propio elemento civilizador, en este caso Roma. Y no sé, sus experiencias personales de ustedes, tanto de estudiantes como de que lo fueron en su momento, si tenemos claramente que ese proceso incluye ambas partes, y que ambas partes están conviviendo durante mucho tiempo, y el proceso es complejo, largo, difícil y disímil, nunca homogéneo. A pesar de que al final podamos, y hablaremos un poquito al final simplemente, de cómo a partir, ya digo, después de Cristo, es decir, 200, 300 años después de la presencia romana militarmente ganadora en la península, ese proceso será discontinuo, será de diferente intensidad. Yo les voy a hablar hoy, ya inmediatamente, de una zona que considero que se puede catalogar de periférica. Es decir, por eso incluyo aquí un par de temas que tienen que ver con serranía, es decir, estamos en un medio serrano. Viniendo para acá desde Granada, uno perfectamente se encuentra con otra realidad, como es, por ejemplo, todo lo que es el Valle del Guadalquivir y fundamentalmente la relación con el río Genil, que viene de Granada, pero que naturalmente atraviesa distintas zonas. Estamos en una zona en que, con todas las licencias del mundo, yo me gustaría llamar central, o, si quieren, centro, frente a una periferia que es montañosa. Y ahí es donde, por ejemplo, vamos a encontrar una diferencia clara entre procesos civilizadores romanos más rápido o menos rápido, más intenso o menos intenso, con realidades precedentes completamente diferentes. Entonces, eso me parece que es el primer mensaje que me gustaría que entiendan, y que probablemente aquí, cuando hablamos de Ventipo, pues claro, inmediatamente vemos los mosaicos romanos, están por las calles, ¿no? Y se pueden ver, y forma parte del acervo cultural de esta ciudad. ¿Y antes de Ventipo qué? Pues la nada no. Es imposible que exista Ventipo sin existir un poblamiento previo. Y qué curioso, se llama Ventipo, hipo, acinipo. Pues precisamente ni acinipo ni Ventipo son palabras latinas. Son palabras tartésicas. Son términos que están designando una población que es indígena, que ha estado en todos los avatares desde esos fenicios, y acabo de decir tartésicos, si los tartesios no son previos, como cada día está más claro, a la propia llegada de los propios fenicios, y han resistido con su nombre desde finales del segundo milenio antes de Cristo hasta el momento de la romanización. 1000 años. 1000 años en donde no se ha borrado el nombre de Ventipo. ¿Les parece que es una casualidad? ¿Les parece que ese nombre detrás no tiene ninguna otra connotaciones? Naturalmente que las tiene. Y las tiene en un sentido que los historiadores a veces, los arqueólogos menos, porque estamos acostumbrados a trabajar con la materialidad, con los objetos, con la vida cotidiana, con las costumbres. Nos olvidamos de que eso existe, y desde luego así tenemos una imagen tan simple y tan plana de la historia. En ese sentido, ya digo, ¿qué relación tendría, por ejemplo, cuando yo hablaba de un centro y una periferia, de un lugar en donde las relaciones están más abiertas al intercambio,
al comercio, a la relación con otras comunidades, a comunidades un poco más cerradas, tipo la Serranía de Ronda, en donde, bueno, de momento sabemos que tanto Acinipo como Ventipo comparten un nombre de origen tartesio y que va a perdurar hasta época romana. Eso nos autoriza a decir que hay una homogeneidad y una igualdad en esa 1000 años de relación. Yo diría que muchas veces, igual que la historiografía ha simplificado la historia y nos ha dado una serie de estampas superpuestas sin ningún tipo de profundidad, también la toponimia, en este caso el nombre, nos puede llevar a error y decir, bueno, pues si en Ronda o en la Serranía de Ronda, Ronda la Vieja, se llama Acinipo y aquí tenemos una ciudad que se llama Ventipo y los dos son hipos y por tanto un término que viene de época tartésica, es que serían tartésicos. Lo que pasa es que el tartésico es un término que no hemos inventado los historiadores. No lo hemos inventado, lo hemos recreado. Antes, cuando se hablaba de la lengua, se decía, y claro, hay que aplicarlo tanto al presente como al pasado. Es decir, cuando decimos que hipo es tartésico, ¿qué estamos diciendo? Que hay una comunidad que ocupa desde, si quieren, el centro de Andalucía, como es este pueblo, hasta las costas mediterráneas del sur de la provincia de Málaga, o incluso, porque los hay, términos en hipo en el sur de Portugal. Ese era el territorio tartésico. Bueno, el territorio tartésico es un término que nos transmiten los griegos, que hablan de la mítica Tartés. Y claro, antes, cuando hablamos de los neologismos y hablábamos de quién utiliza la lengua y para qué, había que entender perfectamente que los griegos, cuando llegan a una zona en la cual tienen sus contactos, pero que sobre todo tienen que entender desde su perspectiva, tienen que adaptar por completo lo que están viendo a algo que sea su propia capacidad de entender. Luego, detrás de mí, y perdón por la intromisión, vamos a hablar de hermandades, vamos a hablar de cofradías, vamos a hablar de realidades que supongo, y ya digo que perdón por si me estoy yendo donde no me corresponde, no será lo mismo en Andalucía que en América Central o en América del Sur. Y estamos hablando muchas veces de términos que allí se llevan y cuando se conocen realidades que no se entienden, porque no se pueden entender, termina hablándose de cacicazgo. ¿Qué es un cacicazgo? Pues un tipo de organización social en la cual hay un jefe que está encima, que por supuesto para quien llega a América es algo completamente ajeno, porque forma parte de una historia, sí, se compartió muy lejana, pero que tiene que traducirse, y tiene que traducirse en algo que sea manejable por quien nombra. Entonces, en ese sentido, los griegos, cuando llegan aquí, hablan de tartesos como una realidad que está asimilada a lo que ellos conocen y a lo que ellos están acostumbrados a manejar. Y eso significa que era igual que lo que ellos dicen. No, es una adaptación. Entonces, probablemente, y acabo con eso, el mito de la búsqueda de Tarteso no es nada más que un mito, y un mito griego. Es decir, los griegos asimilan un territorio amplio a una capitalidad, puesto que ellos conocen una realidad social, una realidad política y administrativa, que es la ciudad-estado, en donde Atenas es Atenas, Esparta es Esparta, y cada unidad, si nos vamos hacia Menor o cualquier lado, conforma un territorio en torno a una ciudad. Cuando llegan aquí y ven una heterogeneidad de pueblos que tienen cosas en común, por supuesto, las escalas son importantes y los historiadores tenemos que trabajar con escalas pequeñas y con escalas grandes. Si no, estaremos otra vez ocultando una parte de la historia por otra. En ese sentido, cuando ellos llegan aquí, homogenizan toda una variedad de pueblos con distintas circunstancias políticas, administrativas, culturales, de costumbres, en un término único. Y además hablan de
una capitalidad de un lugar, se crean unos reyes, se crean unas leyes, se crean... No es por casualidad, y en ese sentido yo lo digo así, que, por ejemplo, la historia de la dinastía tartésica, al final, lo que más conocemos de ella son sus versiones míticas. Por ejemplo, Sánchez Dragó, cuando escribe sobre lo que es Tarteso. Pero lo que escribe Sánchez Dragó no es nada más que una narración mítica. Una narración mítica transmitida por los griegos como nombre, pero que en realidad lo que está es construyendo una imagen absolutamente mítica. ¿Y eso es historia? No. Eso es mito. El mito tiene algo de historia, no voy a decir que no. Bien, entonces, pasamos un poco... A ver si me deja... Lo siento, va a ir un poco lento porque pesa demasiado, le he metido demasiadas imágenes y va a ir un poco ralentizado, ¿no? Entonces, quiero un poco que esas son las claves, ¿no? Es decir, hay un proceso previo del cual solamente vamos a pasar una serie de imágenes rápidas que nos va a definir una sociedad que no es romana y que es local, regional, extrarregional, es decir, las escalas son muy complicadas de manejar, máxime teniendo en cuenta algo que no he dicho antes, y es que, bueno, lo que les decía es que de toda esa etapa del primer milenio antes de Cristo no contamos con fuentes escritas, sino son las indirectas de los historiadores griegos y de los historiadores y geógrafos romanos, y evidentemente son fuentes parciales. Yo decía, desafortunadamente no contamos con fuentes directas, y sí es verdad que las contamos porque existen el alfabeto incluso tartésico, sus derivaciones ibéricas que nos han dejado documentos escritos, pero que no entendemos. Es decir, ni conocemos la lengua tartésica, ni conocemos la lengua ibérica, con lo cual son inscripciones mudas. Es decir, una contradicción, porque claro, una inscripción no puede ser muda, pero en este caso para nosotros lo es. Con lo cual, la arqueología viene al rescate, ¿vale? Es decir, la arqueología tiene que suplir aquello que, y cuando digo suplir, no estoy tratando de decir, y espero que me entiendan desde esa perspectiva, no es que la arqueología sea una ciencia auxiliar de la historia, que se basa exclusivamente en las fuentes escritas y las fuentes de época. Entiendo que la suple en la medida en que no hay ninguna, pero en todas las épocas, y si hablo de arqueología industrial, supongo que más de uno entenderá lo que quiero decir, naturalmente la arqueología es siempre otra manera de ver la realidad pasada. Esa que yo decía antes, que tiene que ver más con lo cotidiano, con la cultura material, con las costumbres menos, antes se decía de la lengua culta, y cómo la Real Academia iba incorporando a la lengua oficial términos mucho más populares. Pues imagínense también en el pasado, si además leían 4 y escribían 2. Es decir, lógicamente no tenemos una visión de la realidad social y compleja de cada momento y de cada sociedad si no atendemos a todas las fuentes, y la arqueología es una fuente de ellas. Esta sería un poco la idea del punto de partida, simplificadísima. Yo antes decía la complejidad, por favor me permiten ahora que baje un poco el nivel, y este sería un poco la situación posterior a estos que yo llamaba antes, que eran los tartesios, que en principio no sabemos muy bien qué zona de Andalucía ocupaban. Entendemos que iría más o menos desde el centro de Andalucía hasta el sur de Portugal, pero que sí sabemos, porque ya hay fuentes más numerosas escritas de época romana, en donde nos transmiten nombres y algunos detalles de formas de vida, de costumbres, de sociedades prerromanas. En este caso, aquí hay una pequeña imagen paralizada de lo que podría ser Andalucía en el siglo IV-V antes de Cristo. Es decir, en esa época antes que yo decía, que ya habían estado aquí los fenicios y había un contacto importante con el mundo griego, en donde probablemente algunos de los términos que ven ahí, los llamados iberos,
les pueden sonar algunos más y otros menos, pero estamos viendo cómo efectivamente yo naturalmente me voy a mover en los Cilvicenos, que sería este mundo que está aquí colocado en lo que es el extremo occidental de las cordilleras béticas, lo que sería un poco la depresión de Ronda, y las montañas que la circundan. Luego tendríamos el tema de los turdetanos, que ocuparía todo el valle del Guadalquivir, así que Ventipo tiene más de una papeleta para que le toque ese turdetana en su origen. O, por ejemplo, tendríamos el tema de los bastetanos, Basti, Baza. Es decir, aún 2000 años después resuenan los nombres hasta llegar a la actualidad. O el caso, por ejemplo, de esos que yo decía antes, que llegaban a las costas y que tenían una relación con los indígenas, que los tenemos situados justo en las costas sur de Mediterránea, básicamente, que son los fenicios púnicos, es decir, aquellos que eran herederos de los primeros fenicios, pero que ya tuvieron una relación mucho más directa con Cartago, los púnicos, y que permanecen hasta época romana como una sociedad con costumbres diferentes. Si nos vamos a extremos que tampoco merece la pena, pues vamos a ir encontrando célticos, es decir, gente que remite el término a su relación con la meseta y a través de la meseta con Centroeuropa. O el término de túrdulos, que tiene mucho más que ver con lo que hoy sería la grande llanura de la Mancha. O el caso de los mastienos, que serían un poco los que hoy ocuparían la zona de la Almanzora, el sur de Murcia y el norte de Almería, que ya tiene otra relación completamente distinta, más con Levante y con los pueblos iberos que siguen y continúan hasta el sur de Francia. El área de paso rapidísimamente, tienen un poco esa idea fundamental de una Andalucía montañosa, completamente estructurada en torno a las cordilleras béticas o penibéticas, si separamos las subbéticos del bético interno, que estaría al sur, lo que sería Sierra Nevada y su continuidad por el sur de las serranías de Ronda hasta llegar al cabo a través de la Sierra de Almería, y en medio ese gran triángulo de Valle del Guadalquivir, que siempre fue una zona diferente a esa zona montañosa, con una tradición prehistórica y protohistórica muy diferente. Ya digo, por pasar muy rápidamente, porque no se trataba nada más que de situarles un poco, y ya me he comido casi mi tiempo. Prometo que si de verdad les interesa, vuelvo en cualquier otro momento que ustedes quieran y continúo si es de su interés, si es un poco citar. Aquí tendríamos un poco esa imagen de la situación fenicia, o las relaciones más conocidas por la arqueología de los fenicios con las poblaciones indígenas, con estos pueblos que llamamos tartésicos, pero que muy bien tampoco sabemos a qué nos estamos refiriendo. Tenemos por un lado todo lo que es este núcleo que está en torno al estrecho de Gibraltar y las relaciones marítimas que se establecen entre el Atlántico y el Mediterráneo, con todas las colonias situadas en la costa malagueña y las colonias situadas en la costa gaditana, y sus relaciones con los pueblos del interior, y de algo que está aquí insinuado y que será importante, que es un paso de montaña interior que comunica la bahía de Málaga con la bahía de Cádiz, y que aquí está ejemplificado en una serie de puntos que conectan precisamente esa. Piénsese que, y además de los problemas derivados de la navegación, que todavía hoy podemos ver, y de vez en cuando en el verano viene el levante o el poniente y se nos cierra el estrecho.
con nuestras maravillosas naves perfectamente capaces de tal. Imagínense lo que sería una navegación de cabotaje en naves que en modo alguno pueden luchar contra elementos tan persistentes e importantes como los cambios de viento y las grandes temporadas de levantes o de poniente en el estrecho. Naturalmente, ya en el siglo V, una fuente griega como es Colaio de Samos, recogido en el siglo IV después de Cristo por Avieno, nos habla de una ruta interior que salva el estrecho para comunicar Málaga con Cádiz en momentos que a veces son muy largos en el año, en que no se puede atravesar el estrecho con la navegación. No se cortan esas relaciones fundamentalmente comerciales y económicas, sino que se habilitan pasos por el interior. O, naturalmente, lo que es el Valle del Guadalquivir como el eje que vertebra hacia el interior todo lo que son las costas ya atlánticas del sur. Una imagen solo de la provincia de Málaga, en donde están volcados todos los yacimientos ibéricos que se conocen y que en la mayoría de estos ya estamos en el siglo IV, III después de Cristo. Es decir, esos que entran en contacto directamente con los cartagineses, esos que tienen una relación directa con los cartagineses. Como se ve, la costa sigue siendo un lugar que está perfectamente cubierto, pero hay una gran concentración de yacimientos en el interior, en lo que se llama el surco intrabético, aquella cadena de pequeñas depresiones, algunas más grandes, que van desde Gibraltar hasta Murcia, empezando por la depresión de Ronda, siguiendo por la de Antequera, luego Granada, Guadix-Baza, hasta llegar a través del río Almanzora hasta la zona del norte de Almería y el sur de Murcia. Entonces, hay una gran concentración de pueblos ibéricos, aquí no están representados nada más que yacimientos ibéricos, que claramente están marcando la tendencia del poblamiento que se ha heredado de lo anterior, un poco de la imagen que veíamos antes. Los turdetanos de montaña, o estos que ya yo le llamo, fíjense el tema, turdetanos con tartesios. Es decir, se considera lingüísticamente que turdetano es la herencia lingüística de lo tartesio. Pero aquí, antes vieron en una imagen que, por ejemplo, en la serranía de Ronda estaban los cilvicenos, o que Andalucía occidental tenía por arriba una Betulia céltica, luego tenía los turdetanos centrados en el Valle del Guadalquivir y otros pueblos como los túrdulos o ya en Oriente los bastetanos, que no tienen que ver con estos turdetanos. En el momento en que llega de una manera patente la presencia militar de los cartagineses a hacerse cargo de la península, del sur de la península, en su pugna con Roma, con la naciente imperialismo romano, se encuentran que buena parte de Andalucía, desde luego casi todo el Valle del Guadalquivir y las zonas montañosas aledañas, está más o menos ocupada por una cultura, por unas costumbres, y no digo por un poder político, y no digo por un Estado, porque no lo sabemos, que llamamos turdetanos. Los nuestros, estos de montaña, perdone, yo sé que no es... le voy a pasar muy rápidamente 4 elementos arqueológicos, porque creo que con pasarlo... Es decir, aquí hay un tiempo, nosotros estamos hablando de historia, y la historia siempre está metida en una cronología, y evidentemente la cronología nos da las pautas del proceso de cambio, pero evidentemente nosotros la sacamos de, aquí tienen carbono 14 y otros términos que tienen que ver. Ahora, sí nos parece importante, y eso es lo que he querido aquí resaltar un poco, que el tiempo radiométrico, ese tiempo que mueven demasiado deprisa nuestros relojes, digo para mí hoy, evidentemente se tiene que pasar a tiempo histórico, y el tiempo histórico no es tiempo cronométrico. Cada tiempo histórico tiene su ritmo. Y cuando hoy decimos, hoy llegué al pueblo y iba andando rápido y me dijo alguien, no corras, aquí no hay prisa.
Me dijo alguien por la calle esta mañana y yo dije, este es otro tiempo. Pero el reloj era el mismo y yo llegaba tarde a donde quería llegar. Quiero decir con eso que hay que traducir una cosa por otra. Evidentemente, antes de la llegada romana, incluso cartaginesa, ya tenemos construcciones que son mediterráneas, en donde encontramos calles, casas, que ya están ordenadas de una manera urbanística determinada, no son cabañas de poblados pequeños o más grandes, pero que están un poco dispuestos de una manera aleatoria, sino que ya tenemos, es decir, ya hemos recibido desde el Mediterráneo toda una serie de elementos civilizatorios, que por cierto llegaron igual a Roma antes que aquí, porque les pillaba más cerca, pero que evidentemente sufrieron los mismos procesos o el mundo funerario, que es muy mal conocido en esta etapa turdetana en todo el Valle del Guadalquivir y por supuesto en las montañas aledañas, pero que naturalmente donde había vivos había muertos y los muertos no se fumaban. Entonces hay costumbres, sistemas de enterramiento que son muy diferentes y que en unos lados son de una manera y en otros y que apenas conocemos, ¿no? Muchas veces porque no existen ni siquiera registros arqueológicos, por supuesto no hay fuentes casi que hablen de ellos, ¿no? Aquí le he puesto un par de imágenes en donde lo único que se ve es que efectivamente ya desde una etapa prerromana existe la costumbre de la incineración. Los cadáveres se queman, se recogen las cenizas con algunos elementos del ajuar o algún tipo de ofrenda y normalmente se entierran en agujeros cubiertos con unos túmulos que han desaparecido y que apenas encontramos. Hay quien dice que los iberos los turdetanos no entierran, que exponen sus muertos a los buitres o que son arrojados a las aguas y que lo único que encontramos son algunos de esos elementos del ajuar en los propios ríos. Cerca de aquí, en el Genil, se encontró un depósito con un conjunto de armas que se interpretó como probablemente el enterramiento, en este caso un poco el término, es decir, el abandono del cadáver de un jefe local que se echó a las aguas con todo su armamento y que correspondía a este mismo mundo un poco anterior, al siglo VI a.C., ¿no? Y por supuesto, la gente come y la gente produce y la gente vive y por lo tanto esa idea que tenemos muchas veces de que son los griegos los que traen aquí por primera vez la tríada mediterránea, el pan, el aceite y el vino, pues va a hacer que no, va a hacer que mucho antes que lleguen los griegos, y estoy hablando ya del tercer milenio antes de Cristo, del cuarto, del quinto, del sexto, por supuesto el cultivo de los cereales es básico. Sin los cereales no hay la posibilidad de una agricultura que nos permita haber subsistido. Y cada día tenemos más elementos que dicen que tanto los iberos como los precedentes, por supuesto, conocen y tienen domesticada, por ejemplo, el olivo, o que producen vino, pero que no lo producen al modo griego o romano. Sobre todo, no lo producen para ser exportado, para ser comercializado, sino que las relaciones son de otro tipo. Pero eso no quiere decir que no exista. Podría hacer lo mismo con el tema de la ganadería. Aquí tiene, por ejemplo, todo el tema de las cuestiones relacionadas con la artesanía y con la producción de cerámicas. Por supuesto que la producción de cerámicas a torno, en hornos perfectamente bicamerales, con una tecnología muy avanzada, se conoce en las ciudades iberas mucho antes que llegue Roma y mucho antes que llegue Grecia o que aparezca la influencia griega. Ya se está empezando incluso a decir que antes de la llegada de los fenicios hay algunos elementos que por relaciones mediterráneas han incorporado a el acervo de estas comunidades locales tecnología mediterránea del hierro, de la alfarería, por supuesto, como yo decía antes, estas comunidades no están cerradas, están siempre abiertas, unas más y otras menos, depende de los medios, y no es raro que en todos los yacimientos iberos, de época incluso el sexto, hasta época cartaginesa y romana, encontremos importaciones griegas.
cerámicas que han venido directamente desde el Ática a enterrarse seguramente en Morana, yacimiento que tienen muy cerca de aquí, o en cualquiera de las necrópolis ibéricas que conocemos. Y fíjense, son cerámicas que han atravesado el Mediterráneo entero para ser usadas por jefes locales que las van a utilizar como signo de distinción frente a una comunidad que no tiene acceso a bienes de prestigio. Eso es lo importante, porque Roma va a ocuparse de utilizar eso. Como esa cerámica griega, hay otros elementos claramente importados del Mediterráneo que están marcando ese elemento de relación de apertura de una sociedad hacia el exterior, pero siempre una apertura que está condicionada por quién tiene acceso a esos productos del comercio y quiénes no. Cuando llega a Roma, lo que nos ocurre es que inmediatamente esas dos palabras nos deslumbran. Es decir, Roma conquista y Roma asimila. Y en poco tiempo ya somos romanos. ¿Vale? He puesto aquí como 3 imágenes en las cuales son romanas, es decir, aquí arriba tienen un tipo de enterramiento que es también una incineración, puesto que Roma tanto utiliza la incineración como la inhumación. Primero es una sociedad incineradora, pero que luego, poco a poco, va incorporando la inhumación en monumentos que tienen toda una simbología. Esta piedra, que es una piedra, un sillar que tiene aquí arriba, tienen una especie de escudete, que no sé si se observa claramente, que es el alma del difunto. Por supuesto, estamos mucho antes de la presencia de la cristianización. Es decir, se trata de un personaje, en este caso de Acinipo, que ha muerto, que se ha enterrado en un mausoleo, hecho con estos grandes sillares, pero que se entierra a la romana. Pero su nombre es Ibero. Es decir, él es una parte de la élite local que ya decide que, llamándose como se llamara, porque no sabemos el nombre exactamente, su cognomen y su pronomen, es decir, los apellidos, digamos, hoy, son romanos, pero su nombre es Ibero. ¿Qué está pasando? Pues que la tal asimilación es un proceso compartido. No llega al ejército e impone una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de organizarse, sino que es un proceso en los cuales los indígenas son copartícipes, al mismo nivel que los propios romanos, puesto que además los romanos que llegan aquí son pocos y muy determinados. O en el caso, por ejemplo, del toro que ven debajo, no es nada más que un animal que conocemos de época ibérica, que se está sacrificando en los templos y en los rituales ibéricos, pero que aquí se connota con símbolos romanos. Es el toro del sacrificio que se puede encontrar en el Arapacis de Roma, pero que está hecho por escultores iberos que están atendiendo a producir piezas para esa élite mixta ibero-romana. O ya un paso más, que sería, y que ahora lo veremos un poquito más rápidamente, el caso de los grandes edificios públicos que empiezan a poblar las ciudades iberas como símbolos de Roma. Pero eso que tienen aquí, que son las termas mayores de Acinipo, no se construyen hasta después de Cristo. Es decir, durante 200 años antes, el pueblo o la ciudad de Acinipo se parece mucho más a una ciudad turdetana que a una ciudad romana. Por supuesto, el simbolismo... Me paro aquí y me quedan 10 minutos más o menos. Sí, venga, paso rápidamente con 4 mensajes. Prometo que si les apetece y les interesa, otro año vengo y les cuento esto más despacito. Entonces, esta es la misma imagen que anterior, pero quiero que se fijen en un detalle distinto. Yo decía antes que la relación entre Malaca y Cádiz
que se hacía por el interior en esas flechitas rojas, era lo que nos había transmitido las fuentes del siglo V a.C., que era un camino interior para salvar el estrecho y sus dificultades en temporadas en que la navegación era complicada. Y eso se va a mantener durante toda la época ibérica, pero va a cambiar notablemente cuando llega y empieza la explotación económica romana de la zona del sur de la península o de la Bética. ¿En qué sentido? Naturalmente Roma no viene aquí a civilizar, es un imperio, viene a conseguir tributo, a conseguir una producción que le permita ser un imperio. ¿Y qué tiene esto que ofrecer a Roma? Básicamente tres cosas. Básicamente. Por supuesto, hay mucho más cosas. Una es el metal, que ya tiene una larga tradición anterior. Otra, el aceite. Y el Valle del Guadalquivir es el eje básico del aceite en Roma. Y otra, que son los puertos marítimos y las posibilidades del mar. En ese sentido, Roma cambia el eje de relación con el interior y en vez de ser una relación de cabotaje que tiene que ver con la costa, lo organiza en función de las grandes calzadas, y lo que era la antigua vía herculana que discurría pegada a la costa desde el sur de Francia hasta el sur de Portugal, va a ser cambiada por un eje Guadalquivir. Es decir, una vía que entra desde Levante y a la altura de Murcia se desvía por el norte de Granada hasta Cástulo y desde Cástulo baja hasta Sevilla. Bueno, pues, por ejemplo, la serranía de Ronda se reordena y se reorganiza en función de una conexión norte-sur, ya no una conexión este-oeste. ¿Por qué? Porque probablemente la relación Cartella con estas tierras y una vez que estamos en el Guadalquivir con Cástulo es mucho más importante que la relación del propio estrecho, que por supuesto también con mejores condiciones de navegación se está. El puerto de salida de buena parte de Roma es Cádiz. Hay más. Ese es el económico. No voy a hablar hoy de Hispali como el punto político-administrativo de la Bética, pero el puerto económico y la zona económica, por eso, es Cádiz. Ronda es periférica, la serranía de Ronda es periférica, pero mantiene un eje norte-sur que la comunica con el centro del Guadalquivir en una búsqueda de la salida de los metales de la zona de Cástulo y, por supuesto, también en una relación que tiene que ver con vino y aceite, aunque a una escala mucho más local. Pasamos rápidamente, ya digo que no me paro, puesto que conocen perfectamente, somos vecinos, lo que es la serranía de Ronda y la situación, por un lado, de Acinipo, que, vuelvo a decir, es Hipo, es la ciudad que ha sido la cabecera a lo largo de 2000 años antes de la llegada de los romanos a la serranía de Ronda, el centro nuclear del poblamiento. El poblado más importante, el poblado que más perduración tiene, en el que conserva su propio nombre desde esa época turdetana o pre-ibérica que tiene. Y que naturalmente es un punto geográfico que tiene un valor natural. Ese valor natural no ha desaparecido y sigue siendo el punto nuclear de esa serranía, y los romanos lo único que van a hacer es reconvertirlo a su organización, a su manera de entender cómo un territorio ha de ser organizado y ha de ser explotado. Por supuesto, nuestras fuentes son siempre, y cuando hablamos de Ventipo, Ventipo no es nada más que un nombre en Plinio y un nombre en Ptolomeo, con un apellido que se llama ciudad estipendiaria, ciudad que paga impuestos. Y para que pague impuestos, todo tiene que estar centrado en que haya una élite capaz de, en nombre de Roma, recoger esos impuestos y drenarlos hacia el centro del imperio, es decir, Roma. En ese sentido,
son necesarios obligatoriamente los indígenas, pero como colaboradores necesarios. La arqueología, ya digo, no me paro, de verdad, ha ido un poco trabajando sobre qué había de esos nombres, y curiosamente nuestras excavaciones lo que nos han ido demostrando es que esa ciudad ibérica se transformó en una ciudad romana a un ritmo determinado que es propio de esa zona y que no tiene por qué ser igual a otras zonas, pero que está cumpliendo efectivamente un proceso de asimilación, no de conquista. Es decir, es empezar por las élites, por una serie de cuestiones culturales que corresponden a quien manda y que lentamente, en un proceso muy largo, va a calar hasta el final. Por lo tanto, la imagen que nosotros tenemos de Roma tiene más que ver con sus mosaicos, que ya son tardíos, que son siglo III o IV después de Cristo, que con este proceso de los siglos I, II antes de Cristo o del cambio de era. Nosotros hemos intervenido en distintas zonas de esta ciudad y hoy podemos decir que edificios como, paso toda la parte de quién concede el título de ciudad romana a quién y por qué, porque ya digo, si alguna vez hay ocasión lo hablaremos en otro momento, pero lo que sí que es importante es que empezamos a encontrar en esos restos romanos elementos que nos están diciendo: aquí ya hay una romanización que siempre es de las élites, que siempre es del poder. El campesino probablemente va a tardar mucho más en enterarse de que es Roma, y cuando se entera a lo mejor no le gusta, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, Acinipo, por ejemplo, construye unas termas rompiendo la ciudad ibérica. Un edificio que tiene más de 1000 metros cuadrados se hace sobreponiéndolo sobre un barrio completo de casas ibéricas, y eso se hace en el cambio de era, probablemente en época de Augusto. Hay quien dice de César, no está claro, y las fuentes no lo dicen, pero sí está claro que Roma ha cooptado a esas élites locales mixtas ibero-romanas para que emulen a Roma. No hay una imposición, hay una decisión de esas élites de incorporarse a la imagen de Roma, y esa decisión es claramente de emulación. Sería un poco el reparto de las estructuras que hoy podemos conocer del Estado, las regiones y los locales. Todos tendremos cierta tendencia a construir como Madrid, como Sevilla, como no sé qué, y a parecernos. Eso es eterno, eso no es fruto de una época o de otra. ¿Qué decir tiene el tema del teatro? Es decir, por supuesto que el teatro de Acinipo, un teatro bien conservado, porque es un teatro especial en el sentido de que está construido a la griega, es decir, sobre la roca, excavado en la roca, es un símbolo. Son muy cultos, no, son muy cultos, y además en eso dice Acinipo: yo soy igual que Mérida, si quieren, o Itálica, pero a mi escala. Solo tengo un teatro, y en Mérida tengo un hipódromo, y también tengo un anfiteatro, y también tengo un odeón, y también tengo un foro, y también tengo... Eso se consigue por las élites locales. ¿Cómo sabemos la presencia de esas élites locales y cómo esas élites locales son mixtas entre iberos y romanos? Aquí tienen, por ejemplo, algo que le pasa a Ventipo. Tiene su propia moneda, pero su propia moneda es una moneda ibérica. Es decir, hay una sociedad indígena que ya ha alcanzado un grado en el cual tiene un control de las relaciones económicas que le permite monetarizar en parte su economía. Muchas veces esa monetarización es más simbólica que real,
Debajo de ella sigue habiendo el trueque, sigue habiendo el intercambio. Pero estas monedas son el símbolo de una ciudad. Fíjense, en este caso, curiosamente, es una moneda de Acinipo que es del mediados del primero antes de Cristo y que tiene los símbolos de la ciudad. En este caso, un gajo de uva, y en el reverso, que no está puesto aquí porque lo que interesa es el personaje que ha emitido o que ha dado la orden de emitir la moneda, también hay lo que son espigas de trigo. Es decir, la economía básica de Acinipo es el pan y el vino. Y son los elementos que están en su moneda. Pero quien dice que se emita esa moneda es un edil, que además se llama Lucio Folcenio, y que se sabe por la prosopografía que nació en Tarquinia, pero se vino a vivir a Acinipo en el siglo I a.C. y está con esa élite local compartiendo elementos que tienen que ver con una élite que ya es mixta ibero-romana y que son los que van a dar lugar al proceso de romanización y convertir a Acinipo en una auténtica ciudad romana. En ese sentido, nosotros todavía con estas ideas seguimos diciendo que tenemos que conocer el desarrollo urbano de Acinipo. ¿Qué les digo de Ventipo? Si no conocemos todos los precedentes previos, ya sean tartésicos, que los hay, o como se les quiera llamar, ya sean ibéricos, pueden ser turdetanos o pueden ser túrdulos, y su proceso de transformación, y cómo hay una élite local que primero ha sido élite y luego se ha adherido a Roma. Sin ese proceso no se entendería para nada el modelo de romanización. Y luego viene la parte jurídica. Cuando una ciudad tiene un estatuto municipal y por lo tanto las leyes romanas santifican un proceso que ha sido emulativo y previo y se convierte en lex, en jurisprudencia. Y eso normalmente es lo que se ha tomado por historia antigua como el proceso de romanización, cuando eso es el resultado final de ese proceso y no el proceso mismo. Muchas gracias. Yo a mí se me ocurriría solamente, por ejemplo, preguntarle dónde ubicaría Munda, la batalla de Munda, porque tiene mucha relación con Ventipo, claro. Sí, sí. Bueno, como rondeño que soy, tendría que decir en Arunda, pero también soy arqueólogo y no puedo mantener eso. No hay seguridad, no. Cada día más claramente. Hay un proceso muy interesante, muy breve. En el siglo XIX y finales del siglo XVIII hay toda una ilustración que en nuestros pueblos, en el mío también, querían ser importantes. Y acuden muchas veces a elementos míticos, como yo decía antes, para darle importancia a la ciudad. Claro, Ronda Munda. Uy, qué tentación. ¿Dónde va a estar la batalla de Munda? Pues en Ronda. Primero porque nos viene estupendo, ya que, bueno, pues no crean que eso es una derivación tan simple. En torno a Ronda actualmente hay un montón de topónimos, como el Tajo de Pompeyo, como los Llanos de Arunda, es decir, se van inventando términos que le dan verosimilitud a lo que es sencillamente un mito de engrandecimiento de lo local. Eso tiene una época, eso tiene una intención y eso es muy interesante estudiarlo desde esa perspectiva. Ahora, lo que se sabe de la batalla de Munda está en Montilla y arqueológicamente hay suficientes pruebas como para de momento considerarla como el elemento más característico. Ahora, la batalla de Munda, claro, es un campo, pero ahí intervienen toda una serie de ejércitos y de población, con lo cual considerar Munda simplemente el llano donde se puede producir la refriega del momento. En Munda entra todo lo que es como por ejemplo hoy día también hay mucho de arqueología de las batallas. La batalla de Baécula, la primera batalla que pierden Amílcar Barca contra los romanos, que está cerca en Jaén, cerca de la Carolina. Bueno, hoy se sabe que esa batalla es el resultado final de una serie de movimientos de tropas que implican toda una comarca completa.
Entonces, irse al arroyo tal, al llano tal, para buscar la batalla de Munda, es una nueva simplificación.